Puede ser un libro, muchas veces es un libro, puede ser una revista, puede ser algo que veamos nosotros repentinamente. Los platos han quedado sobre las mesas de madera. En los bares todavía el ventilador gira sus aspas. No hay nadie. Se rodó a final de los 60. Y de verdad que se eligió un buen elenco de extraños niños, de extrañas caras. De repente, una chiquilla va corriendo por el camino en busca de los turistas. Es una escena que se me ha quedado grabada y que me ha hecho avanzar hacia este programa. La recordamos. Ya te dije que el pueblo no podía estar desierto. Acabo de ver a un viejo con un bastón. Cruzó corriendo de una acera a otra y se metió allí. ¿No ves ese palo que sale de la puerta? Mira, una chica. ¡Tom! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¡Vuelve! Todos los adultos estaban siendo exterminados. Era una venganza, la venganza de los niños. Tantas muertes, tantas guerras, siempre ellas las víctimas, y de repente en esa pequeña isla se habían tomado la justicia por su mano. Unos niños misteriosos, como tocados por una fuerza invisible. Niños que en hordas acudían a las casas y desangraban a sus habitantes. Solo quedaban 3 adultos. ¿Qué pasa en Almanzora? Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces y las risas. ¿Risas? Sí. Parecía como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Gritaban y reían. Iban en grupos. Entraban en una casa como si fueran una fiesta, pero no. Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Ella salió en un momento justo en que un grupo salía de una casa. Parecía como si jugasen. Pero llevaban cuchillos y palos. En mi cuarto tengo una escopeta. La cogí. Pero no hice nada. ¿Quién puede matar a un niño? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Fuerza mental, ese lo que sea, ese sentido que no controlamos, que se nos escapa, lo han logrado llevar a auténticos momentos importantes delante de científicos. El último caso, el último dato, en Rusia, de hace apenas unas semanas. Pues sí, que allí está Natasha Demkina, una niña de 16 años que ha dejado impresionados a los científicos rusos que han estudiado su caso. La niña afirmaba que tenía el poder de ver dentro del cuerpo de las personas. O sea, era como un escáner que veía el cuerpo de la gente. La adolescente puede descubrir dolencias que han sido confirmadas anteriormente mediante diagnóstico médico. Para comprobar sus supuestos poderes, los médicos rusos la pusieron enfrente de un paciente que padecía varias enfermedades. La chica logró reconocer esas enfermedades, incluso dibujó un estómago y pintó una mancha. Luego se comprobó que era el lugar exacto donde el hombre tenía una úlcera. Es muy típico de los países del este, cuando era todavía el bloque del este, esos niños misteriosos, casi tan misteriosos como la película, esos rostros. A veces un poco, no sé, es que me han dejado muy inquietos los rostros.
poderes psíquicos, poderes extrasensoriales, poderes para algunos sobrenaturales. Y de eso va el regalo de esta semana en las vías ya abiertas, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Algunos ya nos llegaban diciendo, por ejemplo, nos decía: oh no, chicos, esto es lo que más miedo me da del mundo. Los niños. Luz encendida toda la noche, qué malos sois, nos dicen desde Burgos. Y otro nos dice, Alex Martos desde Barcelona, dice: ¿quién no recuerda la película Los chicos del maíz? Ficción o tal vez eso, ya ha pasado y no lo sabemos. Hola amigos, ¿qué tal? Por lo que escucho, la noche se presenta para taparse con la sábana. Un abrazo, nos dice Amparo desde Plasencia. ¿El regalo, Carmen? El regalo van a ser 3 libros de extraños fenómenos sobrenaturales que publicó la editorial EDAF y está escrito por Sylvie Simon. En ella se cuentan pues algunos de estos relatos terroríficos y que en los que han intervenido niños. Historias reales. ¿Por qué nos da miedo la imagen de un niño si es lo más bonito que hay? Hombre, si Sin ven embargo, la película, yo te digo que a mí hay una imagen como de un niño de 3 años. Yo no sé si los niños podrán tener cara demoníaca, pero este la tiene. Que no pueden tener cara demoníaca. ¿Tú te acuerdas de La maldición de Damien? Vamos a hablar de Damien, de Heather O'Rourke, la niña de Poltergeist, de Linda Blair, la niña del exorcista, de muchos niños que desgraciadamente fueron la cara oscura del cine, y de otros. ¿Conocéis la historia de Leonor Zugun, otra niña del antiguo bloque soviético, que delante de científicos recibía arañazos de la cara, arañazos como de una zarpa, que nadie podía ver? Pero como esto se está poniendo un poco grave y va a haber mucha información y además incluso análisis médicos y actas notariales sobre niños que han sido estudiados, esos supuestos siempre poderes, ¿te parece que escuchemos a Carlos Barroso y que nos introduzca al menos en esta fase de antiguos paragnosta o niños dotados en España? ¿Vamos con ello? No sé si vamos con ello, porque por con cierto, la voz de Carlos por todo cierto, el mundo... si alguien en el 7640, palabra milenio, conoce algún caso, tiene interés porque contemos algún caso esta misma noche, porque hemos hecho un repaso por los niños del misterio, que se pongan en contacto con nosotros. Ahora te cuento alguno de una niña rubia de 6 años. Antonio Bravo, que nos pone estas sintonías de niños que también en muchos lugares con leyenda, dicen algunos testigos que se aparecen, que surgen. Bueno, hay de todo. Pero lo que está muy claro, lo que es rotundo, es que hay incluso actas notariales, detalles concretos, historias que fueron reafirmadas por médicos, por investigadores, incluso por equipos de investigación, que no se han vuelto a ver en España. Es curioso, en los años 80 sobre todo hubo un nivel de investigación a nivel parapsicológico que hoy está completamente olvidado. ¿Tú has ido a hablar alguna vez? Estoy seguro que los oyentes sí, algunos. ¿Tú, Carmen, has escuchado hablar de Mónica Nieto? ¿Alguna vez? Es parecido al caso de Uri Geller, sí, pero en España. Le llamaron la Uri Geller española. Para los amigos más jóvenes, Uri Geller es el famoso israelí que decía doblar metales, que siempre se ha movido entre el fraude y la realidad, que nadie sabe al final qué pasó con él. Bueno, sí, a mí que me se hizo dio una multimillonario. cuchara en mis narices, sí. Y llevé yo la cuchara porque no me fiaba de él, y te aseguro que ahí fascinante, no había... Uri, ¿eh? Sí, el truco no sé dónde estaría. Truco o no truco, lo cierto es que el tipo es fascinante y eternamente joven, sigue igual de joven. Eso sí. Que hace 30 años con Íñigo en aquel famoso programa. Bueno, pues en España no fueron tan conocidos, pero ha habido niños que coparon páginas de prensa porque podían hacer lo mismo. Claro, decir que alguien puede hacer lo mismo sin probarlo es absurdo, pero es que hubo investigaciones, y esta noche vamos a conocer investigaciones científicas reales que no salieron a la luz y que trataron a esta gente. Mónica Nieto vivía en Cáceres, tenía unos 14 años, era ya una jovencita, y de repente, por casualidad, parece que empezó primero a sufrir fenómenos extraños en su casa y después a doblar metales. Pero caramba, es que llegó a haber una investigación que acabó en actas notariales que vamos a leer. ¿Quieres que escuchemos a la propia Mónica Nieto recordando aquellos momentos? Quizá la única niña española, bueno, hubo otras dos, unas gemelillas que luego conoceremos, pero la única niña científicamente tratada para ver si tenía poderes. Ese poder misterioso
de los niños. Escuchamos a Mónica Nieto. La verdad es que yo no pensaba nada, ellos simplemente me ponían pruebas distintas que ellos intentaban que yo hiciera, pero por supuesto yo no sabía hasta qué punto tenía ni capacidad para hacer eso, ni hasta dónde podía llegar, evidentemente. Porque como yo no, claro, yo era una niña, tenía 13 años, no podía imaginar que yo podía hacer todas esas cosas. De hecho es que no lo había descubierto hasta entonces. Intento doblar el metal sin tocarlo. El primer día no era capaz, y ya el segundo, bueno, ya se me doblaba un poquito, y el tercer día hacía filigranas. Yo recuerdo que, por ejemplo, las primeras cartas que me metían en la caja, en una caja opaca, me recuerdo perfectamente que al principio me costaba ver que era un círculo, una estrella, unas ondas o lo que fuese, ¿no? En cambio luego a lo mejor pues me hacían 100 pruebas y decían acertaba 99 o 100, o sea, yo tenía un 99,9% de acierto. La voz de Mónica Nieto, la misteriosa niña de Cáceres, que será analizada ante notario. Julio Barroso, compañero, periodista, investigador, ha venido al estudio y nos ha traído las actas notariales, alucinantes, caso único en la historia de España por lo menos, donde se muestran esas... Estamos en la cara amable del fenómeno, es decir, niñas como Natasha Demkina de Rusia, que provoca un bien con ese poder. Y estamos hablando de Mónica Nieto, que lo escucharemos en la siguiente hora, desafió a los notarios, con certificados, con datos, con nombres, con apellidos, con actas notariales, dobló metales dentro de tubos de ensayo, con un poder que ella tampoco sabe muy bien de dónde viene. Pero luego también hablaremos del otro lado, de un lado mucho más tenebroso. Vamos ahora con lo que decís vosotros. La cara amable, pero ahí en el control estamos todos muertos de miedo. Bueno, en los mensajes al 7640, palabra clave milenio. Por ejemplo, Mari de Granada nos dice: mi hermana de 25 años, cuando tenía 3, tenía premoniciones y veía a difuntos familiares. Dice que tenía una sonrisa maligna. Blas de Córdoba dice que estaba trabajando y que tiene una hija de 2 años, pero que piensa que no tiene poderes, aunque ahora la va a observar un poquito más. Pablo y Geray de Las Palmas dice que pensaban tener un hijo, estaban decididos, pero que piensan ahora adoptar un perrito. Será broma, claro, no vamos a ir nosotros en cuanto a la natalidad, al revés. Mari de Sevilla dice: ¿os acordáis de la niña que dijo que vio al hombre del sombrero cuando lo de viandas? Es verdad. O sea, eso sí que dio miedo, eso sí que dio miedo. Fíjate los oyentes cómo se acuerdan. Una niña de 3 años. Y Rosa de Girona... Vamos a hablar luego y vamos a escuchar a niñas muy pequeñas que perciben cosas, y a veces cosas, como decimos, menos amables, ¿no? Rosa de Girona nombra 2 de mis mayores miedos. Habla de las niñas gemelas de la película El Resplandor, en aquel hotel, aquellas 2 niñas gemelas con flequillo y pelo largo moreno. Y habla también de la niña rubita de Poltergeist. Dice que de pequeña le decían que se parecía a ella. Vamos a escucharla después. Y no volvía a tocar un teléfono de juguete. A Heather O'Rourke, que es la que murió. La gente piensa que murió lo del exorcista, y no, murió la niña de Poltergeist, Heather O'Rourke. Por cierto, Carmen, que luego, no las gemelas del Resplandor, pero sí una historia que os va a apasionar, que hemos recuperado del archivo, que es las gemelas de Logroño, año 76. El único caso de gemelas que se provoque de una a otra, sin estar presente una delante de la otra, claro. Bueno, pues sentían, por ejemplo, las mismas heridas. Se quemaba una y salía una herida en la otra. Algo impresionante, con doctores que van a hablarnos de qué pasó con aquel caso. Oyentes que preguntan que si tiene algo que ver con las radiaciones, porque se hablaba de que en la época de la Unión Soviética, pues muchos niños estuvieron sometidos a ellos y luego se decía que tenían poderes. También otro oyente, Ernesto, que nos está escuchando desde una recepción de un hotel en silencio en Ibiza, así que ahora con la de las gemelas del Resplandor tiene que estar Ernesto muerto de miedo. Otro oyente nos dice: lo más fuerte de la película es que a la turista... Es que esto no lo voy a decir porque lo dicen Alcázar. Es muy fuerte. No, vamos a destripar la película. Claro, voy a destripar la película, no puede ser. Además, esta película... Un clásico del cine español. Que Chicho Ibáñez Serrador iba a estar con nosotros en este programa, que seguramente que lo está escuchando, o sea que estará encantado. También otro oyente nos dice: ¿puede ser que la niña haya tomado ese don a causa de las radiaciones? Esto es lo que comentábamos antes, porque en la antigua Unión Soviética se hacían muchas pruebas nucleares a los niños y a las madres. Claro, sí, lo que hemos comentado, y sobre todo a partir de hechos como Chernóbil, aunque ya la Unión Soviética se desmembraba. Por cierto, Carmen, aprenderemos quién fue Natalia Luova, Leonor Zugun, Florence Cook, sobre todo niñas, más que niños, ¿no? Aunque hay algún niño también, Robert Mannheim, que se las trae. El niño que dio origen a la película del exorcista. El niño, fíjate, que no era una niña. Fíjate, hay gente como Rosa desde Badajoz, que es enfermera y está trabajando en un hospital en la planta de pediatría. Sí, y un oyente está que realmente aterrada, nos dice. Un oyente que habla de que su sobrino tiene un amigo invisible. Algo de eso también vamos a hablar. Vamos a hablar con psiquiatras de qué es eso del amigo invisible. ¿Es una ficción?
¿Por qué los niños piensan diferente de nosotros? ¿Por qué perdemos esa fantasía con el tiempo? Bueno, todo eso y mucho más. Y yo os digo una cosa, Katia, Carmen, pero si hoy no hemos contado nada malo, bueno, esperad a la siguiente hora, ya verás. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aquí seguimos, Milenio 3, dispuestos a penetrar en el mágico mundo, en el pequeño gran universo que se esconde en la mente de, antes lo dije, lo que todos hemos sido, niños. Por cierto que hablábamos de Mónica Nieto, esa muchacha con poderes aparentemente fascinantes. Se quiso retirar del mundanal ruido, nos ha prometido que estará con nosotros, lo decía Julio Barroso, que le entrevistaba recientemente haciendo un repaso de su vida. Fenómenos inquietantes. Dice ella, recuerda ella, que poco a poco aquella comisión fue poniéndole pruebas más difíciles y el acierto era sorprendente. Claro, ¿qué pasaba? Que a medida que yo iba avanzando los días, pues a lo mejor la velocidad era mucho más rápida. Eso era una cuestión más de, una vez que estabas concentrada y sabías hacerlo y controlabas tu mente, de práctica. O sea, cuanto más practicaba, más rápido lo hacías. Pues ya llegaba a un punto que no fallaba una. Ya nos reíamos, le decía yo, meten a las cartas más rápido dentro de la caja, le decía yo, que vamos muy despacio, o vamos a coger otra caja porque esto ya lo tengo dominado, otra cosa, y hacíamos otra cosa diferente. Empezábamos pues eso con los tubos de ensayo, me metían un metal dentro, ponían un tapón, lo lacraban a microscopio y querían que hiciera determinada forma. Dice, bueno, intenta hacer ondas, intenta hacer algún círculo con el metal, y así, bueno, empezamos con todo esto, con escáner y bueno, y experimentos también para ver cómo estaba mi estado general, si había descompensaciones en la tensión, si se producía algún cambio importante en mi organismo, y bueno, y pues eso, ir probando cada vez hasta dónde podía llegar. Mensajes que nos siguen enviando a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Un amigo nos dice, mi madre me dijo que de pequeño hablé con mi abuelo muerto y que le dije cosas que solo ella y él sabían. Ahora he visto visitantes de dormitorio y percibo cosas. Bueno, hay gente que percibe cosas, gente que tiene que tener una angustia importante porque no sabe y no se sabe. Habrá muchos que sean problemas de la psique, problemas médicamente analizables, y sin embargo hay otras cosas del principio de los tiempos que todavía no tenemos elementos para catalogarlas. Hablábamos antes de una niña rubia, tenía 8 años, falleció en circunstancias extrañas, se llamaba Heather O'Rourke. Si os digo que era la niña de Poltergeist, seguro que todos os acordáis. Demasiado pequeña, pero ya en el umbral, en los desgraciados créditos del cine maldito. En la segunda película que realizó, tenía conversación con su abuela. Una conversación que estoy seguro, Carmen, mucha gente, muchos niños han mantenido con sus abuelos. Siempre hay una conexión muy especial entre niños y abuelos. Unos secretos que a veces las generaciones intermedias no comprendían. Se trasladaban ciertas informaciones, ciertos poderes que... ¿cómo interpretarlos cuando solo eres un niño? Cuando tenía tu edad, aprendí que podía hacer cosas que los demás no podían. ¿Qué clase de cosas? Sabía un montón de cosas. No sabía por qué, pero las sabía.
¿Cómo qué? Una vez, mi madre perdió una pulsera y yo supe dónde estaba. A 3 kilómetros de casa, en un lugar donde nunca había estado. Dime, ¿sabes cosas que no puedas explicar por qué? ¿Sí? Sí. Es un don muy especial que tú y yo poseemos. No tienes por qué asustarte. La niña de Poltergeist, Heather O'Rourke, que ya no puede seguir entre nosotros, que falleció, se ha convertido en una especie de mito, de leyenda. Pero hay muchos que pasaron cosas semejantes a las que ella interpretaba en la película. Siempre la pelea entre realidad y ficción. Vamos a ir adentrándonos en ese territorio en el que los niños no lo pasaron bien. Los fenómenos que se producían ante ellos o que ellos podían ver eran desagradables, eran inquietantes. Carmen, abrimos tu polvoriento archivo y tienes un nombre escrito casi a máquina: Eleonor Zugun. En 1926, Eleonor Zugun, una rumana de 13 años, comenzó a sufrir una serie de fenómenos extraños en su propio cuerpo. Por las mañanas aparecía llena de zarpazos y marcas, además de terribles ampollas y quemaduras que se producían sin que nadie la tocase. Inmediatamente los investigadores consideraron que Eleonor estaba siendo atacada por el mismísimo diablo. Esto hizo que en varias ocasiones estuviese a punto de ser linchada públicamente. Harry Price, antiguo estudiante de ingeniería que se interesó por todo lo oculto y montó un laboratorio donde se dedicaba a desenmascarar los fraudes de videntes y dotados, trasladó a Zugun hasta la capital británica para poder ser examinada. Los fenómenos registrados en el Laboratorio Nacional fueron sorprendentes. Sobre todo hubo movimiento de objetos. A su regreso a los Cárpatos, al no haberse hallado solución para sus extrañas dermografías, que son esas marcas surgidas espontáneamente en la piel, quisieron encerrarla en un manicomio en Rumanía, por considerarla poseída por un mal que acarrearía también desgracia a los campos y a sus trabajadores. Por fortuna para la joven, al pasar la pubertad, los efectos desaparecieron para siempre. La historia de Eleonor Zugun. Eran personas sin un gran coeficiente intelectual, año 1926, un mundo rural. No sabían qué les pasaba y la interpretación lógica para ese tiempo y para esa gente era que el diablo estaba detrás. El diablo al que algunos han intentado achacar de 1001 cosas. Según sea el tiempo, según sea la región, según sean los aditamentos culturales, la visión es completamente distinta. Vamos a una película. El cine nos sirve hoy de catalizador. De nuevo el cine, de nuevo la gran pantalla, de nuevo, una vez más, El Exorcista. La película que creo que colma todas las ansias de aquel que siente a gusto por la palabra miedo. Hay una escena poco conocida, o que no repara la gente en ella, y que tiene que ver con la historia original que hoy vamos a recordar. La historia del niño que de verdad motivó ese fenómeno, El Exorcista. En la película, en la ficción, era una niña, ¿os acordáis? Linda Blair. También acabó un poco desequilibrada la mujer. No me extraña con el papel que tuvo que hacer. Mucho antes de esos saltos, esas camas que se movían, esas palabras como help me, ayúdame en la piel, esos ojos verdes absolutamente salidos de las órbitas, mucho antes de eso en la película se intenta dar un guiño a la realidad. La madre encuentra algo que es un tablero con letras. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta 2. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. La Ouija, Carmen, tuvo mucho que ver en la verdadera historia. No era una niña. No era una niña, Iker, era un niño, se llamaba Robert Mannheim.
Y la Ouija, como bien dices, tuvo mucho que ver, porque a causa de ella, lo que pensaron algunos investigadores, y de las sesiones que realizaba junto a su tía Harriet, que era espiritista y creía de veras contactar con los muertos, este niño comenzó a obsesionarse con ese mal llamado juego, ¿no? Con Hablamos de Mount Rainier, Washington, año 1949. Cuando muere su tía Harriet, los fenómenos empiezan a producirse en la casa de Robert Mannheim, empiezan a volar objetos, literalmente salen disparados abrigos, gabardinas desde el armario, desde el ropero. Que eso sí lo reproduce la película. También algunos de los libros caen de las estanterías, mesas, sillas que se mueven. Los padres en un principio piensan que su hijo tiene pues alguna enfermedad mental, alguna enfermedad que puede ser tratada por psiquiatras, por psicólogos, y le llevan a estos médicos. Ellos dicen que es un niño completamente normal y que no pueden curar pues los fenómenos que se daban en torno a Robert Mannheim. No le creían mucho hasta que una noche estuvieron con él su abuela y su madre en la habitación, porque él decía que oía pasos, eran como un taconeo que era muy característico además de su tía Harriet. Él siempre la reconocía cuando entraba a casa por esos tacones. Zapatos de tacón. Exactamente. Él decía que oía los zapatos de tacón alrededor de su cama. La madre y la abuela decidieron dormir una noche con él y vieron cómo literalmente se elevaba la cama, como se muestra también en la película, y cómo una garra invisible rasgaba por completo el colchón donde estaban tumbados. Pasos en torno a la cama. Fue internado en un hospital y el sacerdote que se encargó de realizar los primeros exorcismos, después de una trágica noche en la que Robert Mannheim se desató de una de sus cuerdas que le ataban a la cama, pues logró sacar lo que es un muelle de la cama y rasgó por completo el brazo del sacerdote. Este tuvo miedo y dijo que no quería enfrentarse al demonio. Tres sacerdotes de la Iglesia Católica se hicieron cargo del niño y durante más de 3 meses, todas las noches, era sometido a exorcismos con el Rituale Romanum, que es el libro con el que se llevan a cabo pues esta serie de rituales. Noche tras noche veían cómo los fenómenos se iban produciendo en torno a Robert. Algunos de ellos hemos hablado de las dermografías. Eran palabras que se escribían en el cuerpo del niño sin que nadie le tocara, sin que nadie estuviera a su lado. Palabras como infierno o salida. También vivieron otro tipo de fenómenos como poltergeist. Incluso a los sacerdotes les iba pues poniendo una serie de trampas, como se muestra en la película, y diciéndoles cosas ocultas, secretos que solo ellos sabían. Hasta que un día, una noche, Robert Mannheim, en la que se dieron los fenómenos más terroríficos, grandes espasmos, aullidos animalescos, adoptaba también formas de animal, giraba sus miembros de forma inexplicable, pues esa noche resultó ser la más terrible y la que por fin logró liberarle de lo que los sacerdotes dijeron era el mismísimo diablo. La historia de Robert Mannheim, que además tú recuerdas con documentos y con fotografías en tu obra Misterios de la Iglesia. Que podemos conocer gracias a uno de esos sacerdotes, a Bishop, Padre porque él durante todos los 3 meses que duró el exorcismo pues llevó a cabo pues un diario en el que iba describiendo todos los fenómenos que se iban produciendo. ¿Vive Robert Mannheim? Vive Robert Mannheim, es una persona que se convirtió al catolicismo, es una persona normal, que no se acuerda de ese episodio de su vida y que no quiere saber nada ni de medios de comunicación, ni del diablo, ni de exorcismos, ni de nada. Lo decía hace unos 25 años Antonio Josales por estos micrófonos, decía, ¿quién no le ha pasado alguna vez? ¿Quién no, estando, por ejemplo, ahora mismo estudiando, quién no se ha girado rápidamente y se ha quedado fijo en una esquina de su propio dormitorio? Muchas veces estos fenómenos casuales, fenómenos posiblemente causa del cansancio, han derivado en complejas situaciones que los psiquiatras y psicólogos estudian. Una de ellas es sorprendente. ¿Habéis oído hablar del amigo invisible? Niños que realmente hablaban con alguien. Un caso célebre en la provincia de Cuenca, un niño que hablaba siempre junto a un muerto. Un muerto que nadie veía más que él. Un muerto que, según él, vestido a la antigua usanza de los labriegos,
se posaba en el jardín que sus padres acababan de comprar, junto a una vieja higuera. Y decenas, cientos de casos, ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, en pisos de no muy grandes dimensiones, no hace falta hablar de castillos, de lugares inmensos, y los niños que a veces son sorprendidos por sus propios padres, mirando por la mirilla, por la cerradura, y el niño en plena noche está sentado en la cama, sonríe, habla con alguien. Le preguntábamos al doctor psiquiatra José Manuel Gaona si existe esta fenomenología, cómo se puede explicar, qué sentido tiene, cuál es el veredicto científico de todo esto. El amigo invisible. Pues en principio la mente fantasiosa de un adulto tiene unos puntos de referencia que son la realidad, a partir de los cuales puede construir esa fantasía, es decir, en todo momento tiene lo que se llama crítica de su propia fantasía, mientras que en un momento dado el niño, en eso se parece quizá a veces un poquito a ciertas enfermedades mentales, muchas veces no sabe diferenciar con exactitud dónde acaba la fantasía, dónde empieza la realidad. ¿Hay alguna explicación psiquiátrica para el amigo invisible que muchos de los niños dicen ver? ¿Perdón, la pregunta? Si hay alguna explicación o tiene alguna explicación psiquiátrica el amigo invisible que muchos niños dicen ver. Bueno, más que psiquiátrica, quizás desde el punto de vista de la psicología. El amigo invisible es como el amigo ideal, el que justamente todos hubiésemos querido tener de niños y quizá muchos hubiésemos querido también tener de adultos. Lo que pasa es que, bueno, nunca llega a existir. Pero sobre todo se basa en los ideales, en aquella persona pues que no te critica, que no te controla, en definitiva que no se parece en nada a los padres, porque ya a nosotros los adultos se nos ha olvidado. No se parecen nada a los padres. Y José Miguel Gaona te hablaba de casos que existen, que están hoy en día, que en pleno siglo XXI, en pleno tercer milenio, ocurren. Pues sí, y además en el 7640 estamos recibiendo mensajes de personas a las que le han pasado cosas. Por ejemplo, Alex de Batán nos dice: hola amigos, mi madre me dijo que cuando visitamos mi casa, el que era en la casa donde murió mi hermano, en un incendio, yo salí corriendo al descansillo y me puse a jugar con él. O sea que de pequeño veía también como a su hermano que estaba muerto. Y muchas veces encima el retrato robot son figuras que identifican con personajes del pasado, de su propia familia, o arquetipos. Hubo un tiempo, año 90-91, en que aquí sí que podemos poner la balanza. Aquí no hay notarios, aquí no hay documentos científicos fiables como en el caso de Mónica Nieto, de un poder mental. Al revés, aquí simplemente hay concordancia de testimonios, simples testimonios. Pero hablaban, pensad en la escena, hablaban de despertarse repentinamente, mirar al frente en una habitación y ver una figura que estaba suspendida y con un brazo un tanto despegado del cuerpo, solo un brazo. Coincidieron 11 testimonios. Y en ocasiones incluso, Carmen, la cosa va mucho más allá. El doctor Gaona nos hablaba de su experiencia psiquiátrica, un simple complejo o una especie de sublimación de lo que creemos que es un sustituto, o un padre ficticio que no nos echa la bronca, que siempre está con nosotros, que observa lo que ocurre, que podemos fiarnos de él. No sabemos por qué ocurre, pero ocurre. Y desde luego es un fenómeno natural que desde luego ahora ningún padre que crea que pasa nada raro en su casa porque su hijo... Son cosas que, según nos decía Gaona, pasan con el tiempo. Sin embargo, hay niños que tienen una especial sensibilidad para los fenómenos. Niños que se han convertido en protagonistas de algunos casos. Casos curiosos. ¿Tú recuerdas, Carmen, más o menos en noviembre del año pasado? Hablábamos de la Laguna Tenerife, de un museo restaurado como museo, una casa que ya tenía mucha leyenda, y de las visiones, bueno, primero fenómenos extraños y luego visiones de una especie de niña con camisón o de joven con camisón que vagaba por aquellos pasillos. Llegó a ser portada de varios periódicos canarios hace tan solo unos meses. Recordamos el fenómeno, recordamos el lugar. Vamos hasta allí con José Gregorio González. Básicamente los fenómenos descritos de forma reiterada en su mayor parte obedecen a ruidos extraños, a pasos, a golpes tan estrepitosos que en ocasiones han llegado a pensar que se desplomaban partes tanto de las dos viviendas, ¿no? Tanto del Museo de Historia
como del Consejo Consultivo. Ello ocasionalmente, Iker, incluso ha sido, sobre todo en el Museo de Historia, ha sido descrito apariciones de presuntos espectros, ¿no? Han sido vistos sombras, incluso siluetas blanquecinas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Siluetas blanquecinas que a veces se presentaron justo ante niños, o solamente niños en grupos de adultos, ahora nos lo contará José Gregorio, pudieron percibirlas. Ese sexto sentido. Sexto sentido que luego también recuperaremos y escrutaremos en historias como la de Florence Cook, o otros personajes que han pasado a la historia como ejemplo de visión entre la juventud y la niñez, espectros de juventud y niñez, y muchas historias en el mundo, en diversas partes. Hemos hablado de alguna, en caminos, en carreteras, en campos, en caserones, donde no se aparecen las imágenes de adultos, no se aparecen espectros con forma de adulto, sino niños. Y también niños, Iker, como una chica de 10 años, también rusa, que ha intentado engañar a toda una comunidad científica. ¿También? O sea, no con resultado positivo como Mónica Nieto o como vamos a escuchar ahora las gemelas de Logroño, sino con resultado fraudulento, que también lo hay, y aquí estamos para denunciarlo. Son justo y media. Katia Rocha viene aquí con un montón de mensajes. Pues sí, por ejemplo, un oyente nos dice: mi vecina me ha contado que una amiga suya, a su hijo lo pillaba hablando solo, y él decía que hablaba con otro niño que murió en un incendio. Vendieron la casa. Ahora, a ver, el niño decía que estaba jugando con otro chaval, otro niño pequeñito, que había muerto en un incendio. O sea, que el supuesto niño ese le había dado esa información. Sí, más o menos como la película Los Otros, algo parecido. Otro oyente, Paco, nos dice: me encanta que volváis a tus temas de siempre, son los que más miedo me dan. Mañana tengo un aquelarre en Trasmoz, me encantaría que algún día hablarais también de brujas. Bueno, vaya audiencia que tenemos, ¿no? Que tienen aquelarres. Que van a aquelarres, como el que va a una fiesta. Bueno, sí. Hombre, lo que pasa, hay una cosa muy clara. Milenio 3, yo lo digo siempre, no es solo miedo, ni mucho menos, sería absurdo centrarnos en el miedo. Pero llevábamos muchas semanas centrados en el tema OVNI y... Lo pedían, ¿eh? Sí, además, esa película, por cierto, esa película de ¿Quién puede matar a un niño?, que me he enterado ahora mismo, es casualidad, que van a regalar... Mañana la regalan o la venden con El País. Sí, eso nos decía un oyente en un mensaje. No sé si se puede confirmar, pero eso dice. Ahora lo busco en El País. Bueno, un oyente muy marchosa nos dice: tengo 72 tacos, oigo sola y a oscuras vuestro programa. Qué valiente soy. Dice que el libro de Damien no tiene nada que ver con la película, que es mucho más terrorífico. Otro oyente, fíjate, es que los oyentes están puestísimos, porque nos dice desde Zaragoza: ¿os acordáis de la niña que predijo la muerte de su hermano en un accidente de tráfico en Madrid cuando ella estaba en Barcelona? Lo recordamos en el previo del alerta, sí, ¿te acuerdas? Exactamente. A lo mejor es que estuvo allí esta oyente. Otra nos dice: está mejor el antídoto para el calor, porque estos son los escalofríos que nos hacen olvidarlo. Se me olvidaba para cuando una noche de psicofonías. Dice que porque no hemos puesto psicofonías de estos temas de niños. Hay psicofonías al final, sí. También nos preguntan por qué no hemos puesto cortes de la película del Espinazo del Diablo. Es que hay tantísimas cosas que no nos da tiempo a todo. Bueno, cuidado, que no hemos puesto cortes del Espinazo del Diablo, que escuchen lo que viene. Ah, sí, bueno, pues ahora pondremos. Otro oyente nos dice: me pasaban se adelantan, cosas raras. Tienen poderes paragnostas algunos oyentes y se adelantan. Me pasaban cosas raras de pequeño, ahora tengo visitantes de dormitorio, no siempre es agradable. Hola, soy Sergio de Gijón. ¿Os acordáis de esa niña que hablaba en latín? Antonia Batista, creo que se llamaba. Sí, señor, Antonia Batista. Es increíble la gente cómo se queda con los datos. Esa niña, que hoy no va a dar tiempo a recordar, recordamos hace poco su historia, que habló en latín con 3 meses y provocó un proceso judicial que encontramos hace unos años. Hay uno que me ha puesto a mí nerviosa porque, bueno, por tema personal. Manolo de Alicante nos dice: hace 2 años sustituí un mes en un hospital a un auxiliar de oncología pediátrica. Contaba visiones y fenómenos extraños de niños. Alucinante. Una de las visiones, según dicen los psiquiatras, típicas del delirium tremens, aparte de varios animales que son comunes en las fobias, serpientes, ratas, arañas, que son los más comunes, es niños debajo de la cama. Eso no es ningún secreto lo que estoy contando. Niños que lloran debajo de la cama o que ríen debajo de la cama es una fenomenología típica del delirium tremens por ingestión alcohólica. Bueno, Esther de Las Palmas nos dice: en ocasiones ni siquiera es necesario mostrar al niño las películas para aterrorizar. ¿Qué me dicen de la escena? Espero que todos los oyentes la hayan visto para acordarse. ¿Qué me dicen de la escena final de La Semilla del Diablo? La Semilla del Diablo, y encima Antonio, que de vez en cuando nos mete llantos de fondo porque es así de truculento, y luego, claro, la gente... Las culpas a Antonio Bravo, ¿eh?
7640. ¿Y ese libro, Carmen? Extraños fenómenos sobrenaturales. Ya sabéis que sorteamos 3. Es de la editorial Edad. Pues entre todos los que mandéis SMS a ese 7640, palabra clave Milenio. Bueno, seguimos con la noticia. La noticia era la laguna, la casa Lercaro, y niños que habían logrado percibir. Es decir, ocurría algo, habían ido adultos, habían ido aparatos, había ido de todo, pero nadie percibía nada. ¿Lo percibieron quién? Acertasteis, los niños. ¿Te acuerdas tú con esta voz del niño, de ese pelo bombado, ese niño de 3 años, con el que empieza prácticamente la película ¿Quién puede matar a un niño? Desde luego, menudo casting que hizo Chicho, ¿eh? Menudo casting. Y qué argumento, piénsalo, Carmen, a mí me ha dado el origen este programa en la simple visión de la película. O sea, unos niños que se vuelven locos, que se trasladan la ira unos a otros y deciden matar, como en una fiesta. Hay una escena que es terrible, que es los niños con una guadaña haciendo la piñata con un hombre colgado y le están clavando la guadaña en la cabeza. Niños en una isla, como para ir a veranear este verano a esa isla, ¿eh? Canarias, Tenerife, La Laguna. ¿Qué ocurrió, José Gregorio? 5 personas visitaban el museo, solo una de ellas conocía la historia de fantasmas, pero digamos que se lo reservó, se guardó ese as en la manga, y mientras realizaban la visita todo el tiempo, sobre todo en la planta alta del museo, pues tenían la sensación de estar siendo observado, aunque tenían plena constancia, certeza de que estaban solos, de que en ese momento no había más visitantes en el museo. Se sentían vigilados y sentían correteos, es decir, como caminando muy deprisa por diferentes estancias del museo, por las diferentes salas. Bueno, al final deciden bajar a la planta de abajo para salir ya, porque había un cierto estado de nerviosismo, y uno de los 5 acompañantes era una niña de 8 años que con absoluta normalidad describió a una mujer vestida de blanco que estaba en la planta alta mirando por una ventana. Es decir, la describió como si lo hubiera visto y sin pensar que podía ser nada extraño. Lógicamente eran los únicos que estaban en ese momento en la planta alta, y bueno, la niña ni 3 de los acompañantes podían saber nada de esas apariciones espectrales, ¿no? Niños y misterio, niños y enigmas, niños y cosas que no podemos comprender los adultos, que quizá forman parte de su propio mundo, de ese mundo que vamos abandonando, porque hay etapas de la niñez de las que no recordamos absolutamente nada, y es un mundo un poco onírico, un mundo un tanto inquietante a la vez que desde luego fascinante. Florence Cook fue otra de esas jóvenes que bueno, fue investigada masivamente por parte de especialistas, de investigadores, y que hizo pasar miedo, sus sustos importantes, a algunos de los más prestigiosos, bueno, estudiosos de la época, que eran muchos más que ahora, desde luego. Cuéntanos un poco, Carmen, dándonos la ficha de Florence Cook. Florence Cook, desde su más tierna infancia, pues comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales a su alrededor. Ya con 20 años fue la primera en producir ante testigos y en condiciones de vigilancia extrema materializaciones de personas. Hay algunas fotografías incluso en las que se la puede ver pues vomitando una especie de hilos blanquecinos que incluso en ocasiones le salían de las orejas o de la nariz. Lo que llaman ectoplasma. La medium era atada a una silla en un cuarto sin luz. Después de sufrir varios espasmos y sudoraciones en los que perdía varios kilos, comenzaban a aparecer formas etéreas que surgían de la boca. Ante prestigiosos científicos apareció en varias ocasiones el cuerpo de la que se presentó como Katie King. Historia pura y dura del espiritismo, historia de un tiempo, de una época. Eran avezadas mujeres sabedoras de técnicas de fraude que engañaron a, bueno, ingenuos investigadores, algunos de ellos premios Nobel. Puede ser.
Efectivamente puede ser, porque hay una cosa, y hay que ser críticos, porque estos fenómenos de ectoplasma, porque estos fenómenos de una sustancia que surgía en esos cuartos oscuros y que generaba, por ejemplo, la imagen de un niño, casi en algo gomoso, algo espumoso, ¿por qué eso no ha vuelto a ocurrir? Hay que ser sinceros, han avanzado los medios de captar el fraude y esas maravillosas dotadas, esas que ya eran mayores y no eran niñas, han desaparecido. Oye, Carmen, ¿qué ves aquí en este? Esto es un clásico, Mundo Desconocido, número 4, septiembre de 1976. Pues veo a dos niñas vestidas con dos trajecitos como de rayas iguales, levantando los brazos sobre la cabeza. Parecen tener unos 3 o 4 años, como mucho. Bueno, son las gemelas de Logroño, Silvia y Marta Landa. La prensa española llevó a sus portadas, sobre todo a nivel regional, la noticia de que dos gemelas habían estado provocando una serie de fenómenos inquietantes, increíbles. Saltaron todas las alarmas o dispositivos de urgencia cuando, a 16 kilómetros una niña de la otra, denunciada por el médico y por su familia, una de 4 años recibía, por accidente, la quemadura de una plancha. Ocurría en Logroño, en Murillo de Río Leza, el pueblo natal. La otra niña empezaba a llorar, mostraba la mano a su padre, tenía un rosetón, una quemadura de idéntico tamaño a la de su hermana. Misterios de la genética, misterios de la investigación parapsicológica, tal y como vinieron se fueron. Podemos decir que las niñas de Logroño, que por supuesto viven, tienen ahora más o menos 32 años, son importantes abogadas y no quieren saber nada de esto, y nos parece que tienen toda la razón del mundo. Hemos llegado a localizarlas, hemos hablado con ellos, Katia Rocha hablaba con ellos hace tan solo unas horas, y comprendemos su silencio, su necesidad de que nadie las identifique con los fantoches que de vez en cuando salen por las televisiones. Pero queríamos saber de su historia. Lo que no pueden negar es lo que ocurrió. La Sociedad Española de Parapsicología, con médicos, ingenieros, psicólogos, acudió a su casa. Hicieron pruebas. Esas niñas de 4 años que se ponían enfermas a la vez, que si una recibía un golpe le dolía a la otra a kilómetros de distancia, ¿eran capaces de reproducir todo eso delante de los cuadernos de los científicos? Ocurrió. Y hemos tenido acceso a los informes, que son espectaculares. Ocurrió hace 28 años, pero hemos investigado para vosotros. Las gemelas de Logroño, olvidadas por completo ya de la opinión pública. Francisco Gavilán era uno de los psicólogos escéptico que participó en aquellos experimentos increíbles. Don Francisco Gavilán, buenas noches. Hola, buenas noches, sí que... Recordarás perfectamente la historia de la que te hablo, aquellas dos gemelas de la discordia, ¿no? Pues sí, lo recuerdo perfectamente porque me impresionó. Porque yo soy bastante escéptico con muchos de los fenómenos paranormales, pero aquello fue un fenómeno de transmisión tan evidente que bueno, a mí me dejó impactado y lo recuerdo perfectamente. Una de las hermanas, la familia vive, supongo que viven todavía en Murillo de Leza, en la provincia de Logroño. Pero una de las niñas, la madre la llevó a casa de los abuelos en Logroño. O sea, Logroño está distante de ese pueblo 16 kilómetros. Bueno, pues la niña que estaba en el pueblo, Murillo del Río Leza, en un descuido de su madre, se le cayó la plancha sobre la mano y se le formó un rosetón de bastante dimensión. Y bueno, luego se supo posteriormente que la niña que estaba en Logroño con sus abuelos, pues empezó a quejarse y le empezó a aparecer un rosetón del mismo tamaño en la misma mano que su hermana. Y bueno, hay una constancia fehaciente y porque hay un testigo fundamental que es el médico que atendió a esa niña, que le aplicó cremas antiinflamatorias, ¿no? Y entonces se da ahí el caso de un fenómeno tremendo, ¿no? Francisco, tú, como decías, una mentalidad escéptica, pero llegas a analizar con otros compañeros de la Sociedad Española de Parapsicología, te desplazas allí, sí, y haces toda una serie de complicadas pruebas. ¿Cómo fueron aquellas pruebas? ¿Qué recuerdas de ellas? ¿Qué pudisteis sacar en claro? Las pruebas nos confirmaron y nos refrendaron todavía más que existía una comunicación extrasensorial entre esas niñas, porque mientras las estábamos analizando, por ejemplo, me acuerdo de un detalle, que nosotros llevábamos a las niñas en un mismo automóvil hacia su casa.
y una de ellas ya había bajado del automóvil y estaba prácticamente en la casa, la otra se había rezagado y se le enredó el pie con el cinturón de seguridad y bueno, y le dolía el pie. Bueno, pues la niña que ya había entrado en su casa, eso sintió como su pie no lo podía mover, estaba imposibilitado, y hasta que no le liberamos a una, la que se había quedado en el coche, la otra no pudo andar, o sea, sentía como el pie aprisionado, ¿no? Y bueno, y otras cosas, porque las pruebas consistieron también en hacerles, en provocarles una serie de estímulos, y esos estímulos, al mismo tiempo, porque la prueba estaba perfectamente cronometrada, pues lo sentía la otra. Y bueno, hay todo un protocolo de psicología aplicada, y que bueno, se pudo confirmar que estas niñas tenían una comunicación extrasensorial, ¿no? Probablemente exista algún sentido, bueno, se habla siempre del sexto sentido, pero haya algún otro sentido que no tengamos controlados, pero que realmente es un método de comunicación, y esto es una prueba más de que existe, ¿no? Y bueno, son leyes que, aunque son desconocidas, pues bueno, pero hay que creer en ellas porque se conocen sus efectos. El hecho de que no podamos explicar unos determinados fenómenos no quiere decir que no existan unas leyes que lo produzcan. Lo que pasa que bueno, no se conocen, ¿no? A la niña que dejabais en la planta de abajo, una en la planta de abajo, otra en la planta de arriba, sí. A la niña en la planta de abajo le dabais alguna colonia, por ejemplo, muy fuerte, y la de arriba, según parece, notaba esos efectos o hacía gestos con la nariz. Sí. Ese tipo de cosas, esas reacciones, pudieron ser constatadas no solo por ti, sino por todo un equipo de científicos. Sí, bueno, te puedo citar que estaba una catedrática de psicología de la Universidad Complutense, María Jesús Pertejo, estaba el doctor Tejero, estaba otro psiquiatra, Luis Ramírez, que falleció, y obviamente pues estaba el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que además filmó. Había 2 cámaras y se filmó todo este proceso, o sea que la conclusión fue tremenda. O sea, una niña que se eligió como agente al que debíamos estimular, y otra como percipiente, y bueno, era constante la comunicación que había a distancia entre esas niñas. Francisco, el caso más extraño en esa época de febril investigación, de cuando se conocían algunos casos parecidos, pero el más raro que os habéis topado de este tipo de conexión? Yo al menos es el que he vivido más de cerca, y el que me ha ofrecido, bueno, iba a decir mayor credibilidad no, lo estuve viendo y experimentando con este equipo, y viendo, y entonces bueno, yo no tengo ningún recelo ni ninguna sospecha de que hubiera ningún truco, vamos. Es que luego se contrastó los protocolos que había hecho un equipo y el otro, y bueno, como todo este proceso estuvo perfectamente cronometrado, cada 5 segundos, si no recuerdo mal, se le daba un estímulo a una y se controlaba si la otra niña lo recibía, ¿no? Auténtica historia de la parapsicología en España, un caso realmente sensacional, y que bueno, quedó ahí, la vorágine de la actualidad lo fue devorando, y queríamos simplemente pues echar una ojeada a esa historia tan bonita también de dos gemelas que son fotografiadas, filmadas y bueno, y tratadas científicamente durante ese periodo, pues para controlar sus supuestos poderes extrasensoriales, que parece que eran, pues en este caso, bastante evidentes. Muchas gracias, Francisco, por bucear en la historia y recordar ese episodio tan interesante. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Igualmente, chao. Por cierto que, como decíamos antes, el teletipo echa humo, el teletipo de lo insólito, de lo misterioso, de lo que no se cuenta. Y como decías, Carmen, ponnos en antecedentes, objetos volantes de nuevo. Bueno, iba a decir empieza el verano no, estamos en pleno verano, y habitualmente esto en su época se llamaba serpientes de verano, ¿no? Pero ¿qué hay de verdad, qué hay de mito, qué hay de fraude, qué hay de misterio? Carmen, en el sur de España, concretamente Cádiz-Huelva, observaciones OVNI, ¿no es así? Efectivamente, Iker, nos llamaba un corresponsal del programa, que es de Badajoz, él es policía, y hasta él han llegado pues varias informaciones de avistamientos de objetos volantes no identificados. Al parecer era una esfera roja, de color rojizo. Que se queden con ese dato, porque luego habrá ovnis en Turquía muy parecidos. Mismas fechas. Mismas fechas. Y curioso, 7640, si cualquiera, porque es que esto funciona a la perfección muchas veces. Miles de amigos ahora nos escuchan, si tienen cualquier noticia, han visto, saben, nos lo comunicáis. Con una peculiaridad.
Este ovni, según 3 personas diferentes, no estaban en contacto ni se conocía ninguna de ellas, ha caído al mar. Un objeto volante que cae al mar y no lo vuelven a ver. ¿Qué podían ser? Pues ahí estamos, no se sabe. Yo les he preguntado si podía ser pues un meteorito que hubiera caído al mar y me decían que no, porque al parecer permaneció durante unos 30 segundos estático en el cielo y luego cayó en vertical hasta el agua. Bueno, hay que decir que lo del estaticismo, bueno, pues puede ser provocado por la visión de la dirección que lleve ese objeto. Si viene de frente, a uno le parece que es estático. Bueno, ahí está el dato. ¿Te parece que a las 3:10 exactamente, con 27,1 grados en la Gran Vía, todo esto en penumbra como siempre, escuchemos a María José Rivero, que es la testigo principal, que desde Chipiona, si no recuerdo mal, bueno, en diferentes puntos se observa desde una terraza, desde una balconada. Ella en Huelva. Ella es efectivamente en la playa de la Antilla. Me he equivocado. Ella la ha porque... vista desde su casa, estaban en la terraza, en la playa de la Antilla, y pues hacia las 10:30 de la noche, entre 10:30 y 11 de la noche, ha visto lo que nos va a comentar. Bueno, pues escuchamos a María José Rivero. Y estaba allí fuera, sentada, cuando vi algo rojo, una bola roja, pues que venía hacia donde yo estaba. Pues venía hacia mí, vamos, hacia donde nosotros estábamos, no tenía ninguna estela. Pues creíamos que era un avión, pero al ser de color rojo intenso, no, el tamaño era como una bola, como un balón de fútbol, más o menos. Bueno, a la distancia que yo lo vi. Y luego se venía acercando, que eso sí, que era como un avión y demás, y luego se quedó parado como unos 15-20 segundos. Carmen, como decías, después de esta observación, la dirección hacia los edificios, esto cae al mar, ¿no? Y en esto coinciden todos los testigos. En eso coinciden todos los testigos, y yo he hablado con ellos, les he preguntado si después, cuando cae al mar, vieron algún reflejo en el mar, en las olas. Me han dicho que no vieron nada, que estuvieron luego más de 15 minutos observando el punto donde había caído y que allí no se volvió nada, ni el agua hizo ningún extraño, ni pasó nada. Bueno, amigos, sobre todo de las provincias de Badajoz, Huelva y Cádiz, muy atentos. Algo debe estar ocurriendo. ¿Fenómeno natural? Seguramente. ¿Fenómeno insólito? Bueno, de momento Andrés Herrera, corresponsal de este programa y también miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Badajoz, bueno, pues está investigando y recopilando toda la información. Quizá lo más curioso, lo más reseñable, es que surgen diversos testimonios y al mismo tiempo y describiendo lo mismo. Bueno, le escuchamos. Y es muy interesante el hacer constar a todos nuestros amigos que se han recogido esos mismos testimonios de lo que acabamos de escuchar desde la playa de Chipiona y desde la playa de Conil, así como un avistamiento previo que se ha visto desde el mismo Badajoz tan solo un día antes. Concretamente este testimonio tiene mucha importancia, sobre todo porque la persona que lo ha visto es un policía local de aquí, que enseguida me hizo saber que habían avistado tanto él como toda su familia desde la terraza un objeto de las mismas características que las que había visto María José. En concreto, este objeto se dirigía de norte a sur y él me señala específicamente en dirección a la bahía de Cádiz, porque aquí en Badajoz las direcciones norte-sur están muy delimitadas, y me hace el hincapié que era un objeto redondo, rojo, muy silencioso, que llevaba una ruta muy estable, a una velocidad regular, no variaba su velocidad, ni aceleraba ni deceleraba. Y luego, tan solo 24 horas después, ha sido visto desde Chipiona. Amigos que ya nos están haciendo llegar información a ese 7640, palabra clave milenio. Un amigo nos dice: hola milenarios, yo estuve en Punta Umbría la semana pasada y vi también una bola brillante que zigzagueó en el cielo, se metió en el mar y volvió a ascender. Alberto de Barcelona nos dice: tengo mi hermano en Mérida, me lo dijo, me comentó que podía ser un reflejo solar. Qué curioso, pero informaciones de gente que desde luego no se conoce entre sí, miles y miles de amigos, y están surgiendo las informaciones. Quizás sepamos algo más.
gente que habla de zigzagueos, de movimientos muy concretos, ¿no, Carmen? Sí, y además, pues un dato más que nos ha dado que los testigos no vieron. Ellos vieron cómo se introducía este supuesto objeto volante no identificado en el mar, pero vieron que no salía nada. Este amigo dice que vio cómo volvía a ascender. Bueno, si te parece, escuchamos de nuevo a Andrés Herrera porque nos habla de los movimientos captados de diversas maneras y por diversos medios, movimientos muy característicos y que nos suenan mucho a todos los que seguimos hace muchos años este irritante enigma, no se puede llamar de otra manera, de los ovni, y que incluso incluyen, bueno, desplazamientos y giros en ángulo recto. Es interesante el constatar que desde Conil también ha sido visto el mismo objeto haciendo la misma evolución el mismo día y a la misma hora. Especialmente significativo el hecho de que todos hablan de una bola roja, de un rojo intenso, algunos hablan de rojo fuego, rojo sangre, y un detalle que es especialmente interesante es el hecho de que se ha parado en el aire durante varios segundos y luego ha hecho un ángulo recto y una caída vertical. Este hecho coincide en los tres lugares que lo han observado desde la bahía, tanto en Huelva como en los dos lugares en Cádiz, tanto en Chipiona como en Conil. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Fenómenos ovni sobre España. Como casi en los últimos veranos se ha convertido, bueno, en una tónica general. Y la zona de Cádiz, que tiene muchísima historia, ojalá algún día estemos ahí. El ovni hizo una primera aparición en una zona industrial y pudo ser observado durante 1 hora y 20 minutos en la noche del 19 al 20 de julio. El pasado día 30 volvió a reaparecer a las 2:30 de la mañana sobre una refinería de la misma región y sobrevoló la zona durante 2 horas antes de desaparecer en el cielo. En las dos ocasiones Iker ha podido ser grabado. Y Antonio Bravo, que nos sacaba la vieja máquina de escribir y nos iba haciendo paralelamente el informe, porque estos son auténticos informes, cientos de testigos. Al parecer se trataba de un objeto rojo oscuro con tonos amarillos y verdes de forma circular y que emitía luces, además de estar en movimiento continuo. Según fuentes policiales, las grabaciones han sido puestas en manos de los centros turcos de investigación espacial. Seguimos recibiendo llamadas y peticiones, sugerencias y noticias de nuestros buenos amigos. 7640, línea de conexión permanente con todos vosotros y con este programa, pero siguen las noticias, los datos, los documentos. Nos vamos, y esta sí que parece gorda, a Brasil, Carmen. Efectivamente, y que el pasado sábado un objeto volante no identificado de nuevo hizo explosión en el cielo del estado brasileño de Piauí. Piauí, menudas aventuras que ha pasado por ahí Pablo Villarrubia. Es que las aventuras de Pablo un día son para contarlas todas, vamos. Dentro de poco. La explosión provocó una gran luminosidad, un gran estruendo y la caída de pedazos de hierro en 3 municipios, en Barras, Batala y Piracuca. Los habitantes, asustados por tan inusual caso, corrieron a esconderse al bosque temerosos de ser alcanzados por los hierros. Raimundo Nonato, comisario de Teresina, recogió un trozo de este metal de cerca de 1 metro de largo y 4 kilos de peso, que será llevado al Instituto de Criminalística para ser analizado. Por su parte, el abogado Francisco Damasceno aseguró que un pedazo de hierro cayó en un patio e hizo un cráter de más de 3 metros. Las primeras investigaciones han apuntado que pueda tratarse de un satélite, aunque por el momento no se ha podido verificar esta hipótesis. Pues desde luego que estamos muy pendientes de esta noticia. Vamos a ver cómo crece o cómo decrece, hacia dónde va, porque tenemos muy buenos amigos en Brasil, buenos investigadores, algunos de ellos que dirigen incluso revistas especializadas en ese magnífico, grandísimo e inexplorado en algunas partes país. Y nos tendrán que contar qué ha pasado con esto de los hierros. Estamos ante un caso de artefacto humano. Yo he recordado, porque cada vez que cuentas una historia, cada vez que sale un teletipo, a uno por deformación profesional se le va la mente a otros mundos, ¿eh? Y a mí se me fue una historia magnífica. Te estaba escuchando y la mente, y me vas a permitir este inciso, son las historias del abuelo Cebolleta, porque se me iba, ¿sabes a dónde, Carmen? A una historia 1790, abuelo Cebolleta ya no vivía en aquella época, por supuesto, pero casi, 1790, un caso clásico en Alençon, Francia. Que por cierto, un día comentaremos ahí con el amigo Chris Aubeck. En Alençon, Francia, en 1790, la gente describe en los periódicos populares de la época, pues
prácticamente lo mismo que nos acaba de contar Carmen del teletipo. Un objeto con hierros que envuelto en llamas cae del cielo. Claro, en 1790 lo de los satélites era curioso. Se le llamó globo ígneo, globo de fuego. Y las últimas noticias, yo no sé si estamos ante un mito refrescado por diversos libros. A mí me inquietó mucho porque fue de los primeros casos que leí de pequeño, y de pequeño hablo con 10, 11 años, es que el alcalde de Alençon y las decenas de campesinos que se habían aproximado a la zona del bosque donde esto se había precipitado, describieron un ser que parecía que se quemaba, con un traje, bueno, que parecía pintado por lo ceñido, según los testimonios, y que corría hacia el bosque. La gente tuvo miedo a pesar de las guadañas, de los palos, y según cuentan, por cierto, según cuentan aquellas fuentes, nadie se atrevió a seguirlo. Aquel hombre, lo que fuera, y su maquinario desaparecieron, pues casi destrozados en el bosque de Alençon, 1700. Más testimonios que nos siguen llegando a ese 7640, palabra clave milenio. Ya sabéis que sorteamos 3 CDs con las dramatizaciones. Desde Villajoyosa, Alicante, nos escribe un amigo que nos dice: el pasado jueves yo vi un objeto con luz más intensa unas veces que otras. Parecía ir rotando y se perdió mar adentro. Mira, describen, es curioso porque yo pienso que puede haber algún tipo de posición de astros, de satélites incluso, que ya hemos visto por el 25J, que pueden dar muchas sorpresas, pero claro, lo de en las proximidades del mar es bien curioso. Siguiente punto del mapa, Villajoyosa. Soy un vigilante, he visto un meteorito caer al mar de Canarias por el sureste. Y él habla de meteorito, ¿no? A ver si estamos ante ese fenómeno, que aunque sea natural, sin duda alguna tiene que ser espectacular. Amigos, en Llerena, un pueblo de Badajoz, hemos visto un objeto de estas características, rojo, y se mantenía inmóvil. Me encanta que me pase esto, es lo más grande. Qué bueno, qué bonito. Y además Llerena, el pueblo de las momias de ese torreón, momias míticas, legendarias, auténticas. Estamos recibiendo, es que estoy apuntando, Llerena, Mérida, Badajoz, Huelva, Cádiz, una zona muy concreta del sur oeste español. Atentos, amigos, porque puede que en los últimos días esté ocurriendo algo. Bueno, ¿ha pasado? ¿No ha pasado? ¿Ha ocurrido? ¿Se ha visto? También algo interesante que nos apunta Marc desde Barcelona, que dice: el ovni puede ser una bengala marítima. Pensad que estos días ha habido, por desgracia, muchas pateras en la zona. Es cierto. Es cierto, porque además los compañeros de informativos estaban hablando de que en este fin de semana y en estos días, bueno, ha sido la vez que más operaciones contra la inmigración, digamos, incontrolada, y contra las pateras ha ocurrido. Quién sabe, es verdad, puede que haya habido operaciones, y qué importante que deis todos los datos. Vosotros, ya lo digo, los sabios aquí sois vosotros. Por cierto, Carmen, hacemos un impasse, si te parece, porque tema OVNI, sabéis que últimamente estamos recuperando, por las peticiones de los oyentes, pequeños trozos, pequeñas historias, pequeños documentos de otros Milenio 3. Nos preguntaban, y tenemos que sacarlo ahora por toda la actualidad, sobre el tema OVNI, y muchas preguntas, Carmen, que hablaban de que si en Chile era cierto que el gobierno colabora con los investigadores, ¿no? Nos preguntaban muchos por eso, que si es cierto que o nos lo ocultaban o nos ocultaban información, que es lo que también todo el mundo se cree, que todos los informes OVNI han sido ocultados durante muchos años hasta que se desclasificaron. Bueno, y el ejemplo que se pone como, digamos, de paso adelante es el de Chile. En Chile han pasado cosas asombrosas, no solo en los cielos, sino en la tierra. Os digo por qué. El Senado y lo que es la Comisión de Defensa, lo que sería el Ministerio de Defensa español, con su presidenta a la cabeza, doña Liliana Pérez, han demostrado que puede haber aperturismo en torno al tema OVNI. Nos dejaba helados, y os traemos este documento, este minuto de otros Milenio 3 del pasado, para que comprendáis lo importante de estas declaraciones. Es lo que más interesa, y porque son pilotos de la Fuerza Aérea Chilena que han tenido experiencias bastante cercanas, a avistamientos cercanos, en los cuales ellos han podido establecer algún tipo de dimensión, y también hay grabaciones entre la torre de control y pilotos de aviones comerciales, que incluso en la comisión logramos escuchar una, y de pronto hay muchos fenómenos atmosféricos que no se entienden, y hay respuestas que la ciencia no alcanza a dar. Objetos voladores no identificados que, como te decía anteriormente, pueden eventualmente producir algún incidente, y peor aún, pueden producir algún tipo de accidente. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez.
Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El enigma nazi de José Lesta, El código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Tres y 28, aquí seguimos esta redacción abierta en plena madrugada, Milenio 3. Y seguimos con noticias. Ya sabéis que de 3 a 4 damos rienda suelta porque en los monográficos no tenemos tiempo para más que para desarrollar todos los temas, a la actualidad. La actualidad constante y latente. Eso que no se cuenta y que, sin embargo, está ahí palpitante en los 5 continentes. Muy atentos todos los seguidores de los misterios de la Iglesia, de los misterios bíblicos, de los misterios de las Sagradas Escrituras. Muy atentos con las siguientes noticias. Una de ellas, bueno, el titular podría ser de impacto y a más de uno, digo yo, que le hará esbozar una mueca de sorpresa cuando no de desaprobación. Sería más o menos lo siguiente, amigos. Los esenios, la famosa secta de los esenios, que decían que podían ser maestros de Jesús, quién sabe, teorías para todos los gustos. Se dice ahora, o alguien lo dice, que no escribieron los célebres rollos del Mar Muerto. Dos arqueólogos israelíes aseguran que la secta de los esenios, que vivió hace 2000 años en las cuevas de Qumran, no escribieron los rollos del Mar Muerto ni vivieron en la humildad como ha sido descrito en cientos de libros desde hace medio siglo. Yuval Peleg e Isaac Magen, que acaban de terminar una intensa investigación que podría revolucionar la historia antigua de la zona, han declarado que es imposible decir que la gente que vivía en Qumran eran pobres. Entre otras cosas han llegado a esta conclusión porque tras 10 temporadas de excavaciones en la zona han hallado numerosas joyas, cristal importado y costosos envases de piedra para cosméticos. Hasta ahora se creía que los esenios, que era una secta de monjes judíos, eran los autores de los pergaminos del Mar Muerto, los únicos documentos que sobrevivieron al periodo del segundo templo de los judíos, destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Pero ahora los dos arqueólogos sostienen que los pergaminos que se conservan en el Museo del Libro de Jerusalén no tienen ninguna exclusividad y lo más seguro es que no fueran escritos por los esenios. Vaya, vaya. El primer investigador que atribuyó los rollos a esta secta fue el profesor israelí Eliezer Sukenik, pero en 1995 el investigador estadounidense Norman Golf dijo que los documentos fueron escritos en diferentes lugares de Israel por más de 500 escribanos y llevados a las cuevas de Qumran para protegerlos durante la gran revuelta judía contra los romanos entre el 66 y el 73 después de Cristo. Al parecer la polémica continuará porque otros investigadores, como el excomisario del Museo del Libro de Jerusalén, ha declarado que no cree que los objetos hallados por los arqueólogos procedan de los esenios, sino más bien los romanos, sí que porque al parecer allí se estableció también una base romana. Oye, Carmen, sorprendente esto, ¿eh? Sorprendente porque ¿cuántos libros se han escrito sobre los rollos del Mar Muerto y el Qumran y los esenios? Habrá que seguir esta noticia. Sí, habrá que seguirla porque hay muchas noticias que luego no se confirman y que, bueno, son las opiniones de Yuval Peleg y Isaac Magen, o sea que, quién sabe, igual hay gente a la contra. A mí eso de el templo de los judíos, el templo y el tesoro de Salomón destruido en el año 70, me ha traído a la mente, así otra vez como por inercia, una historia, una leyenda maravillosa que a ver si un día dramatizamos y un día penetramos en ella con toda la atención que se merece. Porque quizá la gente no lo sepa, pero bueno, en esa ciudad mágica, en el corazón mágico, en el lugar telúrico, en el lugar de poder más importante de este país, que es Toledo, hay una leyenda preciosa, una histórica aventura, que dicen que, bueno, que en una cueva de Toledo, ni más ni menos, se perdió España, de otro programa. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
Más mensajes que nos siguen llegando a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio. Mariola desde Sevilla nos dice: yo vi como una de esas bolas se mofaba de 3 cazas cerca de Tarazona. Yo estaba de maniobras. Interesante testimonio, sin duda, ¿eh? Soy Carol, estoy de veraneo en Rota, Cádiz, y también he visto la esfera roja intensa por la zona de la base naval americana adentrándose en el mar. Aún tiemblo. Descripción exacta en todos los casos, es muy curioso, ¿eh? Dani nos dice: en Almuñécar, Granada, a las 10:30 también he visto esa bola roja caer al mar. Pues Carmen, a ver que hay que llamar a diversos estamentos científicos y observatorios para saber si puede haber algún tipo de fenómeno natural que esté confundiendo a la gente. Y si no lo hay, pues empezaremos la investigación. Más testimonios. Yo soy de Zamora y al atardecer he visto ese ovni rojo. Se parecía mucho a un balón de baloncesto. Giré la cabeza y cuando volví a mirar ya no estaba. Curioso porque es el oeste de España, esa zona muy concreta. Queremos más información y, por supuesto, como siempre, gracias. Yo creo que no nos merecemos esta audiencia que a cualquier llamada responde. Los Fíjate, datos sobre la mesa. Incluso fotos de ese objeto. Iker nos dice un amigo: y me gustaría saber si se pueden enviar información. Pues claro que sí. Hay varias líneas para que nos mandéis. Oye, el fenómeno todos... ovni de nuevo latiendo, es increíble, ¿eh? Yo creo que vamos a tener un verano calentito en torno al tema ovni. Hay varias vías para que nos enviéis vuestras informaciones. Ya sabéis, todo lo que queráis, tanto psicofonías como fotografías, las vamos a analizar, como siempre, analizamos todas. Como cartas en papel. El mail es milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y la dirección es Gran Vía número 32 28013 de Madrid, a la atención del programa Milenio 3 Cadena Ser. Echa humo el teletipo y echa humo el 7640 con amigos de toda España, sobre todo de la zona del oeste peninsular, que han visto algo, no saben qué es, como ocurrió el 25J, y nos están informando. Está ocurriendo, lo estamos contando. Por cierto, hablábamos de misterios de la Iglesia, Carmen, y algo ocurrido en Limpias, pero no en Limpias, Cantabria. Hablábamos hace una semana de Cristos misteriosos, el Cristo de Palencia, el Cristo de la piel de búfalo de Burgos, el Cristo de Limpias, pero ¿qué ha pasado? Pues una imagen de la Virgen María Inmaculada ha vuelto a derramar gotas de sangre. Esta imagen está al lado del Cristo de Limpias en un domicilio de la zona norte de Cochabamba y al parecer hoy mismo ha vuelto a derramar gotas de sangre, según ha relatado Ana María de Grillo, que presenció este fenómeno mientras estaba de visita en la capilla de la familia Arévalo. Esta familia es la que tiene esa estatua. Según sostiene Ana María, derramó varias gotas de sangre más que de costumbre. Yo estaba de visita y no esperaba verla mientras ocurría, pero la vi llorar. Sobre este fenómeno, la Iglesia Católica, a través del Arzobispado, ha llamado a la calma y a asumir con prudencia este hecho, y ha recomendado no magnificar esta acción hasta que no se tenga un pronunciamiento oficial por parte de la jerarquía eclesiástica. Por instrucciones del Arzobispo de Cochabamba, Monseñor Tito Solari, se han realizado diversos exámenes científicos y teológicos de estas expresiones, y estos informes han sido remitidos hasta el Vaticano para que los evalúe y para que se pronuncie sobre ellos. Enigma boliviano que ya está en ese lugar mágico, en esa comisión de sabios del Vaticano. Pero en España tenemos el genuino, el Cristo de Limpias, que se encuentra en Santander, sí, muy cerca de Santander. Que ese Cristo, además, hay miles de testimonios, sí que fíjate, yo precisamente... La semana pasada ponemos alguno. Y ayer yo me estaba leyendo un libro donde empieza desde cuándo a ese Cristo se le empieza a considerar como milagroso. Gente que le ve sudar, gente que le ve llorar lágrimas de sangre, gente que ve como una corona de espinas y esas lágrimas, esas gotas de sangre que caen por su rostro, gente que le ve moverse, mover la boca, mover los ojos, miles de testimonios. Algo al parecer también pasa en Limpias, y ahora que estamos en verano y la gente tiene vacaciones, se puede acercar hasta esa iglesia. Haremos dentro de poco, si te parece, Carmen, un programa viajando por España, lugares concretos para una ruta de verano con misterio. Muchísimos, hay muchísimos. Peticiones, Carmen, peticiones sobre antiguos documentos puestos aquí. Y para, hombre, que no suene mal y que no suene a broma, pero con todo este calor, el tema del hielo, bueno, pues suena refrescante, aunque hay un drama interno importante, ¿no? Pues sí, querías que muchos de nuestros oyentes se quedaron impresionados con un programa que dedicamos a la criogenización. Muy poca gente sabía que en España
Una chica muy joven había sido criogenizada en Estados Unidos. Nos pusimos en contacto con los laboratorios y allí nos dijeron que no solo tienen a personas criogenizadas, es decir, congeladas, sino que también tienen cabezas, simplemente cabezas, para que en un futuro pues esas personas o esas cabezas puedan ser implantadas en otros cuerpos y puedan sobrevivir. La increíble historia de la criogenización y de los laboratorios Alcor, donde en tanques de nitrógeno líquido, bueno, pues hay cuerpos en suspensión, lo llaman así, en suspensión, un intento de desafío a la muerte. Suena absolutamente delirante, sí, suena, pero ¿no sonaría igual de delirante hablar de Internet hace 150 años? ¿Podremos desafiar a la muerte? ¿Es así? Yo desde luego, y este equipo creo que no lo sabemos. Lo cierto y verdad es que intentamos descubrir cómo a día de hoy, ahora mismo cuando son las 3:42 y cuando aquí tenemos 26,9 grados, hay un cilindro gris. Pone Alcor en la parte exterior. Está junto a otros cilindros, parece de ciencia ficción. Y en la costa estadounidense están retroalimentándose con diferentes sustancias para mantenerla tal y como el día que murió. Es la historia de la única española congelada, hibernada, criogenizada, Cristina Castillejo. Con su madre hablamos en Milenio 3. Nos dejó alucinada la historia, nos dejó alucinados esa especie como de premonición que tuvo esta mujer. No sabíamos lo que era el entresijo de esa vivencia. Y Eulalia, con la voz temblorosa, amabilidad a flor de piel, tenemos que agradecérselo y mandarle un fortísimo saludo, nos contaba primero el drama que es ver que una hija de 21 años, en la flor de la vida, se muere en la recepción del hotel, se muere, y cómo alguien le dice algo, o ella escucha algo, y empieza una aventura. No sabemos si es verdad o no, si podrá, pero yo creo que en este caso la fe es absolutamente positiva. Y si ellos lo creen, seguro que es así. Seguro que esa chica, Cristina, está bien. Es la historia de los españoles que criogenizaron a su propia hija. Así nos lo contaban. Cristina era una joven de 21 años. Es una joven de 21 años. Yo aún la tengo. Por lo menos esa es mi creencia. Bueno, nosotros somos hoteleros aquí en Mallorca y pues era una tarde de agosto, hacía un calor tremendísimo, se cayó desmayada allí en la recepción y cuando llegamos pues había dejado de respirar. Dijeron los médicos cuando vinieron que había dejado de respirar. Y yo no sé, en mi locura, en esa locura inmensa, bueno, nadie lo sabe eso porque solamente el que le pasa con un hijo estas cosas puede entenderlo. Y así como así, Iker, me vino como si fuera, yo qué sé, como si fuera una voz de eso, me dijeron, congélala, porque yo no sabía ni la palabra criogenizar. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Sabía que ella sería la sacrificada. Esa misma noche también asesinaron a Fabio Tollis, guitarrista de Heavy, de 18 años, que se mostró disconforme con el asesinato de Chiara. Al parecer, después de acabar con sus vidas, según han declarado los detenidos, los enterraron y todos bailaron sobre las tumbas gritando: "Zombies ahora son solo zombies". Terrorífica esta historia, ¿eh? En septiembre de ese mismo año, Andrea Bontade fue drogado y forzado a estampar su coche contra un muro. El 7 de mayo de 2000, Andrea Ballarin fue hallado ahorcado en una escuela y el 26 de enero de 2004, Marianela Pezzota pasó a ser la quinta víctima de este grupo satánico. Máximo Introvigne, uno de los principales expertos italianos en sectas, ha declarado que con la llegada de Internet, el satanismo juvenil ha encontrado una forma de resonancia planetaria. De verdad que hay noticias que ponen los pelos, vamos, como escarpias, ¿eh? En Italia, un lugar tan avanzado, un lugar cuna de tanta cultura, yo no sé, a veces uno mide las buenas acciones de los hombres y son moléculas de agua en un océano de maldad en ocasiones. ¿Y te acuerdas que la semana pasada dábamos también la información de ese cura en Chile que había sido asesinado también por un miembro de una secta satánica? Pues al parecer en esa misma iglesia donde ha sido asesinado, ayer mismo aparecían cruces invertidas hechas con sangre en el suelo del templo.
Vamos a ver Internet qué está aportando como conexión a estos grupos. Esperamos que no sea tal y como parece y como mucha gente está denunciando, porque por un lado hay información confusa, hay datos y también hay una sensación como de miedo escénico que a veces hace que se confundan las realidades. No sé, habrá que seguir investigando, pero esto es terrorífico. Esto hace a uno replantearle muchas cosas. Auténticos asesinos, no hay otra manera de calificarlos. Matando en honor del demonio, de Dios, de quien sea. Es realmente terrorífico. Por fortuna hay cosas positivas y con eso tenemos que quedarnos, aunque a veces cueste mucho trabajo. Continuamos con los avistamientos ovni, Iker. Soy Jesús de Sanlúcar de Barrameda y vi pasar ese objeto rojo como una bola encima de mi cabeza en la playa. ¡Qué miedo! Estaba paseando Sanlúcar solo. de Barrameda, en pleno epicentro, ¿no? Oye, qué bonita también estampa, ¿eh? Miedo, pero ir por una playa solo y ser consciente de esto, sea lo que sea, pero verlo. A ver si nos toca algún día. Ayer, sobre esta hora en Murcia, mirando al sur, vi un punto rojo inmóvil y durante más de media hora. Vamos con más temas, Iker. Carmen de Jaén nos pide dramatización de la historia de Antonio Vilasboa o también la última travesía del Mary Celeste. Sí, que 2 temazos, sí señor, en este caso, a nuestra amiga de Jaén, Antonio Vilasboa, Rivalino Mafra da Silva ha salido antes, una historia de esas de terror auténtica ocurrida en Brasil. Desde luego que tomamos buena nota y lo haremos, y muy brevemente, nada más empezar septiembre. Arturo de Gijón nos dice: somos muchos los que echamos de menos al profesor Argumosa. ¿Qué es de él? ¿Sería posible que lo llevarais al programa? Un saludo. Os prometemos sorpresas. Don Germán de Argumosa y Valdés. Se encuentra perfecto, ¿eh? Sí. Grande entre los grandes, buen amigo como siempre. Estuve muy impresionado con Tumba sin nombre, con esa investigación que realicé junto a Luis Mariano Fernández, ese libro sobre la otra teoría de las caras de Belmez. Había que verla, Germán, ¿verdad? Sí, apuntando, le vimos hace pocas semanas y la verdad es que subrayando cada cosa, impresionadísimo con la nueva teoría. Yo me quedo con la frase de Germán, el que más sabe de Belmez. Me dijo: Iker, ahora encajan muchas cosas. He visto hacia el noroeste de Tenerife un meteorito caer al mar, o eso parecía. Bueno, Damián nos informaciones dice. de todo tipo y de una franja muy concreta. El oeste de España, desde las Canarias hasta Zamora de momento, mapa concreto del misterio. De verdad, la información a tope. Hablan de ovnis y nos preguntan por ovnis, precisamente es una pregunta que se repite. Lo de Iñaki, ¿verdad? Sí, además se repite por una cosa, Iker, porque en Internet al parecer mucha gente estaba diciendo que aquí en Milenio 3 que vendíamos que eran extraterrestres los ovnis y que nadie culto ni con una seria profesión había estado nunca en el programa. Pues fíjate, nada más serio ni nadie más prestigioso que el propio Iñaki Gabilondo, Iker. Sí, al menos en el aspecto de la prensa yo creo que es importante, está fuera de toda duda, ¿no? Sobre todo porque, bueno, lo que digan por ahí nos da exactamente igual. Lo que nos importa es lo que sintáis vosotros. Pero queremos recuperar también un trozo de Iñaki, claro que sí, porque Iñaki nos contó, fue el primer invitado de Milenio 3, junio del 2002, y nos hablaba de su encuentro ovni. Pero en otras ocasiones hemos hablado con él. Hemos hablado de las caras de Belmez, hemos hablado de premoniciones, hemos hablado de sucesos misteriosos. Y a mí me gustaría, porque Iñaki Gabilondo cuenta perfectamente lo que es el espíritu de este programa. El espíritu de este programa, que no somos un grupo de sabios, que nos parece perfecto, además, dando doctrina a los demás y dando sabiduría, porque no lo somos sencillamente. Somos un equipo que trabaja con vosotros, que construye la realidad con vosotros, esta realidad de la que nadie habla, que intentamos aprender de cada uno de vosotros y que vosotros lo hagáis con nuestro trabajo. Bueno, pues Iñaki daba perfecta cuenta del espíritu exacto, con sano escepticismo y con idea todavía de que en la vida hay mucho por descubrir, de los amigos de Milenio. Es él, es Iñaki Gabilondo. Hablábamos de un caso más, una de esas noches en que tuvo a bien estar en Milenio. Y de verdad que he cogido estas palabras y son para ponérselas en la cabecera. Escuchad. Cuando pasa una cosa como esta se produce un choque entre la racionalidad y la conciencia que tenemos de nuestros límites, ¿no? El primer instinto es, pues, la incredulidad. Pero hace mucho tiempo que las personas que hemos dedicado algún momento a pensar, sabemos que la razón es la clave de toda nuestra sociedad y de nuestra manera de entender la vida, pero que tiene que convivir con sus vecinos los misterios, de manera que yo no sé muy bien qué es lo que sabemos
No sé muy bien qué es lo que no sabemos. No sé muy bien qué es lo que terminaremos sabiendo algún día. No sé qué es lo que no terminaremos nunca por saber. Y por lo tanto, el primer instinto de incredulidad automáticamente luego yo lo tamizo con esta humildad ante lo misterioso, ante lo desconocido, que también la experiencia me ha enseñado a respetar. Mi reacción es la de la estupefacción, después de la incredulidad, concediéndole siempre un margen, como te digo, por humildad y por conciencia de que hay que convivir con los misterios, que seguramente acompañarán siempre al hombre. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y bueno, por si quieren a alguien más serio, y ya que estamos recordando historias, ¿qué te parece, bueno, saber, sí, bueno, pues una persona que algo debe saber de ciencia? El director comisario jefe de la Policía Científica Española, don Carlos Corrales. Hablábamos de Belmez, y él decía, ahí hay tema. Carlos Corrales, director de la Policía Española, ahí lo tenemos. Las caras de Belmez, ¿realmente estuvo la policía allí investigando? Entonces era algo más joven y ya sí sé que hubo algunos informes, porque además ha sido un caso que creo que todavía sigue despertando mucha expectación. Se puede encontrar uno como policía y como policía científico ese tipo de casos que llegan, pero claro, ¿cómo medir eso, no? Es un poco difícil, ¿no? Eso, pues yo me imagino que algunos, y muchos los hay, somos un poco como las meigas, no existen para verlos haylos, en que hay efectivamente pues aficionados que a otro nivel, no solamente lo que es el científico y no solamente lo que es el criminalístico, pues van a participar en alguna... Pues eso es interesantísimo porque daría para otro gran programa. Y tanto quedaría por otro programa y lo haremos con Carlos Corrales, claro que sí. Qué buen amigo y qué persona tan abierta y acostumbrada, bueno, a... Imagínate qué tragos, ¿no? Como lo que les ha ocurrido en el 11M y de tener que identificar tantos cuerpos y tantos trabajos de élite, ¿no? Pero también hay un tiempo para el misterio. Nos contará muchas cosas. Quizá cosas como la de algunos dotados, personajes misteriosos, siempre sale alguno. A veces son fraude, a veces se queda ahí en las tinieblas. El último caso de misterioso ser excepcional en Argentina, Carmen. Efectivamente, Iker, un joven cordobés de la ciudad de Córdoba, Argentina, de 18 años, que padece epilepsia desde hace unos meses, está siendo estudiado por especialistas, porque al parecer puede arrojar piedras tan solo con la mente. Al parecer este fenómeno comenzó a producirse en febrero, cuando Andrés estaba en el patio y una piedra impactó en el vidrio de la cocina. Según ha declarado su madre, Mónica de Benier, pensamos que alguien la había tirado, pero se repitió al día siguiente y después se convirtió en una especie de bombardeo. Mi hija mayor sospechó que podía tener que ver con Andrés, porque era como si las piedras lo siguieran. El policía Norberto Álvarez aseguró que él había sido testigo de uno de los extraños episodios en los que, al parecer, las piedras entraban incluso dentro de la casa, aunque nunca hirieron a ninguna persona. El psicólogo Alejandro Parra, que se encuentra estudiando el caso del chico, ha declarado que el joven lo genera inconscientemente y es por un efecto de telequinesis. También añadió que hay una psicopatología de base con una epilepsia fotosensible refractaria y trastornos de conducta, por lo que interpretamos que puede canalizarlos a nivel de agresión inconsciente. Y que lo cierto es que ni un solo cristal de la casa se ha salvado de estos fenómenos e incluso en la pantalla del televisor impactó una de estas piedras. ¿Os parece increíble? ¿Os parece mentira? ¿Parece imposible? Bueno, ha habido más casos, Nos lo podría contar Francisco Contreras, que investigó magníficamente el caso, por ejemplo, de la lluvia de piedras de Galapagar, o la lluvia de piedras de Almería, o la lluvia de piedras de Málaga, año 45. Piedras, guijarros, dentro de inmuebles, una cosa muy rara de la parapsicología. Hablaremos con Alejandro Parra y hablaremos con un montón de amigos para saber qué está pasando con esta especie de Uri Geller a lo gaucho. Y testimonios, preguntas, opiniones e incluso pues frases que nos siguen llegando a Milenio 3. Te voy a leer una que me ha encantado, Iker. Milenio 3 es un tablero de ajedrez. Iker y Carmen, los concursantes. Cada figura una historia y cada movimiento un misterio. Cada partida un espectáculo. Gracias.
Muchas gracias, aunque si ahora hay alguna crítica que la habrá por ahí para contrarrestar, porque si no dicen Pues que mira, solo... muchos amigos nos dicen que no leemos críticas, pero es que no hay críticas. Yo cuando hay críticas las leo, Bueno, de pues verdad, claro que sí. Mandad alguna crítica, aunque sea contra mí, que es lo más lógico. Hola, soy Laura de Madrid y me parecería interesante que un día hablaseis del Museo de los Horrores del profesor Reverte Coma. Claro Muy que interesante, sobre todo para mí. Pues no, sí, no hablaremos del museo. estaremos allí. Haremos un programa desde el museo, ya hablamos con el doctor Reverte Coma, madre mía, cuando uno empieza a ver el garrote vil, empieza a ver la cara disecada del minero que le cayó una piedra, cuando empieza a ver las fotos de los electrocutados con la forma del rayo en la columna, madre mía, y unas cosas, y está en Madrid, está en la Facultad de Ciencias de la Medicina, en la Facultad en Medicina Legal, exactamente. En Medicina Legal. Tengo un libro, El misterio de las catedrales. ¿Sabéis algo sobre él y su autor? ¿Es un libro clave? Nos dice Mariola desde Sevilla. Bueno, es un libro clave más por lo que se contó de él que por lo que cuenta el libro. Fulcanelli, su autor, un clásico, bueno, anónimo, podemos llamarlo así. Hablaremos de él. Vamos con los ganadores. Venga, vamos allá, El Carmen. primer CD con las dramatizaciones se va para Esteban, que nos dice: yo también vi esa bola en la noche del miércoles al jueves desde Huelva. ¿Podría ser un OSNI, objeto submarino no identificado? O un meteoro, o bueno, mil cosas. Lucas Veremos. Martínez, otro CD para él. Os pido encarecidamente una dramatización sobre los diablos de Ludún. Sí, historia célebre, ¿eh, Carmen? Sí, sí, sí. En un convento, con monjas. Leticia, yo no sé si existen los extraterrestres o no, pero los ovnis sí, estoy segura que nos visitan. Un día os contaré mi caso. Bueno, nosotros tampoco lo sabemos, y menos que nadie. Bueno, os dejamos con los compañeros de los servicios informativos.